Entonces, muchas gracias, ¿no? por acceder a nuestra invitación a esa conferencia está en la conferencia regional en el marco del 12º ciclo de conferencias regionales Germán Echeverría del Instituto de Ciencias Penales. Un ciclo de conferencias que se realiza anualmente a través del ICP y nosotros, UCN, aquí como la contraparte, ¿no? del ICP y también con patrocinio del Magíster en Derecho de la UCN. Para esta oportunidad tenemos el gran honor de recibir a la presidenta del ICP, la señora Laura Mayer Lutz, que además es una amiga querida con quien compartí, tuve el honor también y el placer y la oportunidad de compartir por varios años, ¿no? en la PUCD. Entonces es una alegría muy grande tener a la Laura aquí en esta oportunidad. Y también queremos agradecer a nuestra jueza, doctora Victoria, ¿no? Victoria Gallardo, que será la comentarista de la conferencia, y nuestra profesora Paulina Gutiérrez, que hará la moderación del evento. Ya la conferencia de la doctora Laura está titulada como Injusto y Imputación en materia de corrupción entre particulares, y nosotros ya dispensando un poco, ¿no? Una presentación de los títulos y de los trabajos de la profesora Laura Mayer, porque son de notorio conocimiento de los estudiosos de Derecho Penal, su vasta obra ya en Derecho Penal. Queremos darle la palabra para que empiece su presentación agradeciendo su presencia. ¿Ya? Muchas gracias, profesora Fabiola, subdirectora del Magíster, que también nos apoya en esta instancia. Bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos a este ciclo de conferencias del Instituto de Ciencias Penales y que por fin podemos tener acá también este año en nuestra región, particularmente en la Escuela de Derecho Coquimbo. Para mí también es un honor, obviamente, presentarle a las dos, presentar a Laura Mayer como directora del Instituto de Ciencias Penales, y también porque, y con alegría lo digo, hace 3 días me enteré que también fui aceptada en el Instituto de Ciencias Penales, así que ahora vos sois parte también del instituto, así que estoy muy contenta por eso. Y obviamente el honor de presentar a quien guiara mi tesis doctoral, así que estoy súper contenta y bien chocha con él. Bueno, la profesora Laura Mayer es abogada, es licenciada en Ciencias, licenciada en Derecho en la Universidad Católica del Paraíso, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Es doctora en Derecho en la Universidad de Bonn, no lo voy a decir en alemán, Universidad de Bonn, Alemania. Actualmente se desempeña como académica y investigadora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y, como ya lo hemos dicho muchas veces, directora del Instituto de Ciencias. Voy a aprovechar el tiro de presentar a la magistrada, la jueza Victoria Gallardo Labraña, pero cuando ella comente y les voy a presentar bien qué es. Así que, Laura, por favor, ya puedes comenzar tu exposición. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá en Coquimbo, en este ciclo de conferencias regionales. Creo que es la primera vez que me corresponde intervenir con la conferencia. Me ha tocado antes algún comentario, así es que voy a tener la oportunidad de explayarme un poco más. Y quisiera partir aclarando que lo que voy a exponer el día de hoy se basa en un artículo que estábamos prontos a enviar a publicación con el profesor Guillermo Oliver. Es un artículo que está relacionado con un proyecto Fondes que él está dirigiendo sobre el delito de cohecho y algunos problemas relacionados con el delito de cohecho. Y claro, a mí me corresponde intervenir en este proyecto como co-investigadora, y bueno, dentro de los múltiples temas que él iba a abordar, parecía pertinente que yo me encargara de una cuestión relacionada con la criminalidad económica, que ha sido uno de los temas a los que yo más me he dedicado en materia investigativa, ¿no? Entonces, lo que hoy día voy a comentarles tiene que ver, a pesar de que el título puede ser un tanto críptico, tiene que ver en el fondo con el bien jurídico que subyace a los casos de corrupción entre particulares y también algunos criterios que buscan delimitar la conducta penalmente relevante.
Bueno, yo traje una presentación. Sí. Traje una presentación muy breve, que de hecho prefiero desplegar de inmediato porque se refiere simplemente a los temas que yo voy a abordar para que ustedes lo tengan como una guía, ya que un poquito más adelante voy a mostrarles las disposiciones, ya que es una materia no tan conocida, entonces tener a la vista los artículos puede ayudar para efectos de comprender mejor qué es lo que voy a comentar. Bueno, como ustedes saben, la ley 21.121 del año 2018, una ley muy importante para varios temas relacionados con la parte especial. Por ejemplo, fue la ley que amplió considerablemente el delito de cohecho, desde el punto de vista de sus hipótesis típicas, pero también desde el punto de vista del rigor punitivo, agregó el delito de administración desleal, tan esperado por la doctrina, y también incorporó los tipos penales que conocemos como corrupción entre particulares, específicamente los artículos 287 bis y 287 ter, cuyo tenor actual, pues voy a volver cuyo tenor actual es el que ustedes pueden ver ahí, lo voy a leer. Artículo 287 bis, el director, administrador, mandatario o empleado de una empresa que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro, será sancionado con X pena que desde la perspectiva pecuniaria también va a variar según la naturaleza del beneficio, si es que es de naturaleza económica o no. Y luego tenemos la otra disposición, el artículo 187t, que castiga al que diere, ofreciere o consintiere en dar a un director, administrador, mandatario o empleado de una empresa un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero, para que favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro. ¿Ya? Ahí también tenemos pena privativa de la libertad y pena pecuniaria asociada también al supuesto anterior. Si se fijan, desde el punto de vista de la estructura tenemos dos disposiciones que se parecen mucho al delito de cohecho. Entonces una las ve, nos recuerda mucho la tipificación del cohecho, pero la verdad es que desde el punto de vista del injusto, del bien jurídico, son varias las diferencias que uno puede advertir, ¿no? En lo que concierne al injusto específico de la corrupción entre particulares, la doctrina suele diferenciar fundamentalmente, no son las únicas posibilidades, pero fundamentalmente dos modelos de tipificación. Dos modelos de tipificación del comportamiento típico, ¿no? Del comportamiento delictivo, que a su turno se relacionarían con los intereses que potencialmente podrían resultar afectados por el delito, ¿no? Por un lado está el modelo del empleador, ¿no? No tiene como un puntero, no, ya no importa. Pero por un lado está el modelo del empleador, que indico ahí arriba, ¿no? El cual se centra en la infracción de deberes fiduciarios o de lealtad del empresario o de, digamos, más que el empresario de un trabajador al interior de la empresa respecto de la persona jurídica en la cual desarrolla sus labores. Entonces allí la persona jurídica cumpliría la función de empleador y luego este otro sujeto, administrador por ejemplo, sería el trabajador. Y entonces este trabajador infringiría deberes que tiene para con el empleador, ¿no? Según este modelo, lo que resultaría vulnerado mediante la corrupción entre particulares serían justamente estos deberes aludidos, claro, una aproximación bastante formal, o bien, en términos más materiales, el patrimonio del empleador, con lo cual, a lo menos en virtud de esta segunda aproximación relacionada con el patrimonio, el tipo penal incidiría negativamente en un bien jurídico individual de naturaleza disponible para su titular. Para llevarlo a un caso más concreto y no permanecer en el ámbito de la abstracción,
Pensemos, por ejemplo, en el caso del administrador de una persona jurídica que acuerda la contratación de un proveedor por un valor superior al de otros proveedores, dividiéndose el administrador la diferencia de precio con el proveedor contratado, ¿no? Comportamiento que no es tan poco habitual en la práctica. Por otro lado, está el denominado modelo de la competencia, que se centra en el normal funcionamiento de las relaciones comerciales, o, si queremos plantearlo de otra manera, en la correcta marcha o desarrollo del sistema de libre mercado. Según este modelo, la corrupción entre particulares afectaría precisamente la competencia que ha de verificarse al interior de dicho mercado, y tal afectación se identificaría con una distorsión del proceso de los negocios que generaría o podría generar la conducta delictiva, ¿no? Sin perjuicio de las precisiones que voy a efectuar un poco más adelante, de seguirse esta aproximación, uno podría concluir que la corrupción entre particulares incidiría negativamente en un bien jurídico colectivo o institucional, y por ende en un bien jurídico que es indisponible para su titular, ¿no? Por ejemplo, y acá voy a plantear el caso más paradigmático de la corrupción entre particulares, de acuerdo con este modelo de la competencia, pensemos en un médico que recibe un beneficio económico para prescribir medicamentos de un determinado laboratorio en desmedro de otros potenciales laboratorios que también pudieran ser, digamos, concurrentes en esta competencia, ¿no? Y claro, las formas en que se concreta ese beneficio sabemos que son múltiples, porque hemos sabido de casos en que, no sé, se les paga viajes, vacaciones con la familia, en fin, múltiples beneficios, ¿no? No estamos pensando necesariamente en la entrega de dinero efectivo, sino que muchas veces son beneficios de naturaleza económica distintos del dinero. La doctrina que se ha pronunciado sobre este asunto, por ejemplo, estoy pensando en autores como Artaza o Aldoney, que han abordado esta cuestión entre nosotros, coinciden que la legislación penal chilena adscribe al denominado modelo de la competencia, ¿ya? Razón por la cual sería justamente la competencia del bien jurídico subyacente a los tipos penales que pudimos ver con anterioridad. Voy a volver un segundo a ellos, para que puedan volver a considerarlos. El bien jurídico afectado por la corrupción entre particulares sea la competencia puede sustentarse en una serie de razones o argumentos, partiendo por la propia redacción de los artículos que he mencionado. Se fijan dichos preceptos desde su incorporación a la legislación chilena, siempre han girado en torno a la realización de conductas para favorecer o por haber favorecido la contratación por un oferente por sobre otro, ¿no? Referencia que, sin lugar a dudas, apunta a la existencia de una adecuada competencia en el interior del mercado, o a casos en los cuales esa competencia podría resultar distorsionada. Además, recientemente la Ley de Delitos Económicos agregó como posibles agentes fuera del empleado o mandatario, que era lo que originalmente se incorporaron con la Ley 21.121, al director o administrador de una empresa, lo que confirma que no es el modelo del empleador lo que se estaría recogiendo en el sistema jurídico penal chileno, ¿no? Claro, porque justamente ellos podrían representar al empleador, entonces se generaría ahí una especie de contradicción, ¿no? Esta idea se ve reforzada por el hecho de que el legislador chileno prescinda la descripción del tipo penal de toda alusión al incumplimiento de deberes o alguna expresión análoga, y que en cambio se limite a circunscribir el ámbito de aplicación de estos artículos, ¿no?, a través de la exigencia de que la gente realice la conducta en el ejercicio de sus labores. Por último, cabe destacar que estos delitos integran los denominados delitos económicos de primera categoría, ¿no? Ustedes saben que la Ley de Delitos Económicos agregó diversas clases de delitos económicos, y hay unos que son los de primera categoría, que uno podría entender como delitos económicos en cualquier circunstancia, ¿no? Son los delitos que uno asociaría con la criminalidad económica siempre. Y claro, si uno parte de esa base, diría, bueno, la corrupción entre particulares conforma, integra aquel conjunto de delitos que dentro de la legislación chilena más se vincula con el orden económico en tanto bien jurídico tutelado, ¿no? Cuestión que no puede afirmarse respecto de los restantes delitos económicos que se ubican en la segunda, tercera y cuarta categoría, que justamente tienen
un carácter más híbrido o que requieren una conexión empresarial para recién tener el estatus de delito económico, ¿no? Claro, en ese sentido, para que se haga una idea, estamos pensando en delitos que, junto con la colusión o delitos que tienen que ver con el mercado de valores, ¿no? Integran esta primera categoría que van a ser de delitos económicos en todo caso, ¿no? Ahora, el sentido y alcance de la idea de competencia en este contexto es objeto de debate, discutiéndose si lo que se vulnera es la competencia leal, honesta, libre, justa, entre otros posibles calificativos. A mi juicio, en esta materia parece conveniente plantear una aproximación lo más neutra posible al concepto de competencia en la línea de su sentido natural y obvio, estoy pensando en RAE, ¿no? Prescindiendo de calificativos que oscurezcan o limiten en demasía su alcance. De acuerdo con esta aproximación, la competencia en tanto objeto de protección que subyace a la corrupción entre particulares puede ser entendida como la situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. En ese orden de ideas, la competencia alude a una institución del sistema económico, un cierto estado de cosas en que los agentes pueden intervenir en el mercado sin restricciones artificiales creadas por otros participantes. Restricciones que podrían producirse tanto si un sujeto goza del poder de imponer sus propios intereses a otros actores, ¿no?, dentro de este mercado, como también si se llevan a cabo comportamientos que manipulan o distorsionan el mercado en cuestión. Típico caso de la colusión, ¿no? En definitiva, lo que se trata es de que los negocios se basen en razones de mérito económico, de acuerdo con las reglas del juego que establece el propio sistema. Esta forma de entender el fundamento de los delitos que estamos analizando asume que la competencia es, desde el punto de vista del sistema del mercado, un estado positivo de cosas, ¿ya?, que se identifica con un funcionamiento adecuado o correcto de la oferta y de la demanda. Por lo mismo, agregarle calificativos como los de leal, honesta, justa o libre puede ser una redundancia, resultando en cambio justificado que se apunte a una competencia distorsionada o disfuncional cuando se verifican las restricciones o manipulaciones artificiales a las que ya hice referencia. Incluso más, la aproximación a la idea de competencia que aquí defiendo, ¿no?, permite evitar que, por ejemplo, alusiones a la competencia libre supongan una limitación excesiva del espacio de aplicación del tipo, reduciendo su alcance solo al ámbito del abuso de posición dominante, pero también posibilita evitar planteamientos moralizantes basados en la competencia honesta o justa, a pesar de que son aproximaciones muy populares, o bien demasiado vinculadas con el modelo de empleador o con el tipo penal de administración desleal, ¿no? Cuando hablamos de lealtad podemos estar pensando en estos deberes fiduciarios. Y sabemos que el injusto de la administración desleal, que se centra exclusivamente en intereses patrimoniales, no tiene nada que ver con el injusto de la corrupción entre particulares, a pesar de que puede haber hipótesis concursales, pero ese es otro problema, ¿no? Bien. Voy ahora a comenzar a hablar ya más de la imputación, dejando atrás el problema del injusto, del fundamento de estas figuras. Y para ello voy a centrarme en el análisis de un precepto, que es el artículo 251 sexties, inciso primero, típico ejemplo de norma que queda como incrustada en un sistema, ¿no?, ya no saben qué más agregar, y que fue consagrado en el contexto del delito de cohecho, ¿no? No será constitutivo de varias de las figuras de cohecho el hecho de aceptar, dar u ofrecer donativos oficiales o protocolares o aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y buena educación, ¿ya? Entonces, una cuestión que uno tendría que preguntarse es, asumiendo que en la corrupción entre particulares no tenemos esta regla, ¿no?, es una regla que se crea para el cohecho y que está en el contexto de los delitos contra la función pública, uno podría preguntarse, ¿podemos aplicar esta regla también en el contexto de la corrupción entre particulares? Claro, entonces uno diría, si es que de lo que se trata es de definir en materia de corrupción entre particulares el comportamiento penalmente relevante, parece ineludible hacerse cargo de la eventual aplicación de una regla como esta, o al menos de una regla asimilable o semejante a la que acabo de mencionar.
Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Porque claro, no hay regla. Entonces, esa es una cuestión en materia penal siempre problemática, porque se supone que todo debería estar en la ley, pero como de lo que se trata es de delimitar el ámbito de lo penalmente relevante, uno podría, por esa vía, ¿no? Justificar la referencia a ciertas estrategias, ¿no? De delimitación que uno podría digamos, dividir básicamente en dos posibles alternativas. Una tiene que ver con recurrir a los criterios tradicionales de imputación objetiva, ¿no? Y la otra pasa por aplicar una argumentación de analogía in bonam partem en el contexto de la corrupción entre particulares. A continuación, voy a hacerme cargo de estas dos posibles estrategias, también intentando plantear sus eventuales ventajas y desventajas. Partamos por la alternativa de recurrir a criterios de imputación objetiva, ¿no? Como una posible, digamos, vía para aplicar una regla como la que acabo de indicar. Ahora, para analizar esta posibilidad, tenemos que partir de la base de que, claro, como no tenemos una regla en materia de corrupción entre particulares, uno podría tener la tentación de desarrollar una argumentación a contrario sensu en materia de corrupción entre particulares, en el sentido de decir, bueno, a ver, tenemos esta regulación de lo penalmente relevante en materia de cohecho, y no en materia de corrupción entre particulares, lo que quiere decir que solamente en materia de cohecho el legislador quiso aplicar criterios como los que estaban en la regla que les mostré con anterioridad, y entonces esos criterios no tendrían aplicación en materia de corrupción entre particulares, ¿no? Pero claro, esa posible interpretación a contrario sensu, en mi opinión, debería ser rechazada por varias razones. En primer lugar, porque la regla del artículo 151 sexies, lo que en realidad se recogía explícitamente uno o más criterios de imputación objetiva que permiten en los casos de riesgo permitido, de adecuación social o de insignificancia que allí se describen, voy a explicar esto de inmediato, excluir la tipicidad de la conducta, ¿no? Bajo el nombre de adecuación social se suele aludir a un criterio de interpretación de contenido valorativo que restringe el alcance de los tipos penales, excluyendo de ellos conductas peligrosas o lesivas, que si bien caben dentro de su literalidad, no puede estimárseles comprendidas dentro del tipo penal, atendido el hecho de que ellas son útiles para la comunidad. Hay varios ejemplos clásicos en esta materia, pero uno podría pensar, por ejemplo, en el tráfico vehicular como un ámbito particularmente riesgoso, pero de todas maneras útil socialmente, que por lo mismo queremos seguir desarrollando, o bien, y este quizá el ejemplo que más se cita, las competencias deportivas que podrían derivar en afectaciones, por ejemplo, de la integridad física de los intervinientes, ¿no? La idea de adecuación social, en todo caso, no debe ser confundida con el criterio del riesgo permitido. A veces tienden ahí a solaparse, ¿no? Este criterio, el del riesgo permitido, da cuenta de conductas que, pese a ser peligrosas, son atípicas porque se encuentran permitidas por el ordenamiento extrapenal, ¿no? En cambio, la adecuación social solo abarcaría comportamientos que se estiman atípicos por corresponder a espacios de libertad jurídica creados consuetudinariamente. Claro, la costumbre siempre a nosotros nos genera como un problema en materia penal, pero estamos hablando de la alusión a la costumbre desde la perspectiva de la limitación del ius puniendi. Entonces aquí puede tener sentido, ¿no?, aludir a usos, a costumbres que nos permitan delimitar el ámbito de lo penalmente relevante. Justamente como se trata de usos de costumbres, asumimos que se trata de conductas, ¿no?, que están permitidas por normas extrapenales, o que quizás no lo están de manera, digamos, expresa, pero que toleramos o aceptamos porque se repiten y se aceptan, ¿no?, con una cierta conciencia de su licitud incluso, ¿no? Por último, con la denominación de insignificancia se hace referencia, a otro criterio de imputación objetiva, de interpretación, de contenido ya más cuantitativo, que permite excluir de los tipos penales conductas que, si bien no son totalmente aprobadas por la sociedad,
también son toleradas por esta, tendría su exigua gravedad, ¿no? Como sucede con ciertas faltas en el deporte que son menores, y que se cometen incluso contra la reglamentación, pero que claro no afectan de manera relevante o con una suficiente entidad los bienes jurídicos que están concernidos en esa actividad. Bueno, del análisis del artículo 251 sexy se desprende que este se basa en los 3 criterios que acabo de mencionar, ¿no? Si pensamos en el riesgo permitido, uno diría, bueno, el riesgo permitido se encuentra a la base de todos los supuestos que se describen en este precepto, aunque solo desde el punto de vista de los funcionarios, porque en la normativa extrapenal que rige a la administración del Estado, en sentido amplio, ya se reconoce la legitimidad de que los empleados públicos, en los contextos que la propia normativa administrativa indica, soliciten o acepten ciertos donativos, ventajas o privilegios en casos acotados, por cierto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en normas como el artículo 62, número 5 de la ley 18.575, ¿no? Las consideraciones de adecuación social y significancia, en cambio, se hallan recogidas en el tercer supuesto, alusivo a donativos de escaso valor económico que autoriza la costumbre, pero únicamente cuando se trata de un particular que da o ofrece el beneficio, pues el caso del funcionario que lo acepta, como he dicho, ya estaría mencionado en la regulación extrapenal. Arribar a esa misma conclusión, esto es, la atipicidad del comportamiento, es algo que también podría haberse logrado por aplicación justamente de los criterios generales de imputación objetiva, pero que en una materia como la conducta de los funcionarios públicos, caracterizada por su estricta legalidad, puede otorgar mayores niveles de certeza jurídica. Sí, en otras palabras, parece justificado que en el contexto de los delitos de los funcionarios públicos, y particularmente en el cohecho, ¿no?, como figura tan paradigmática de la corrupción, se haya incorporado expresamente una regla de esta naturaleza para que tuviéramos absoluta claridad de qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Aunque alguien pudiese decir que peca de redundante, porque de todas maneras uno podría entender que se aplica recurriendo a estos criterios generales de imputación objetiva, ¿no? Sobre la base de lo señalado, uno podría sostener que en ordenamientos jurídicos en los que no se establecen expresamente criterios de imputación objetiva, no es que tales criterios no operen, ¿no? Ellos podrían ser tenidos en cuenta recurriendo simplemente a los razonamientos doctrinales que se han desarrollado, como hace, por ejemplo, la dogmática alemana o española, a falta de una regulación expresa en esta materia. Gracias a ello, especialmente acudiendo al criterio de la adecuación social, por ejemplo, la doctrina alemana ha planteado excluir del ámbito de aplicación del tipo penal de corrupción entre particulares las pequeñas atenciones cuyo ofrecimiento corresponde a las reglas de cortesía o al uso común. A mi juicio, dicha conclusión es de la máxima relevancia y no arribar a ella podría conducir a sostener que únicamente a los tipos penales que expresamente prevén criterios de imputación objetiva tales criterios resultan aplicables, idea que carece de toda justificación, ¿no? Dicho de otro modo, únicamente en el cohecho sería aplicable la teoría de la imputación objetiva, al menos como teoría de la conducta penalmente relevante, y solo respecto del reducido ámbito de la entidad o de la naturaleza del beneficio, no así tratándose de otros aspectos de la conducta típica. Incluso más, si uno llevara este argumento al extremo, tendríamos que concluir forzosamente que, por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva no sería aplicable en materia de delitos contra la vida, contra la salud, contra la indemnidad sexual, contra la propiedad, etcétera, salvo que ellos explícitamente establezcan otra cosa, ¿no? En segundo lugar, no aplicar una regla como la que estamos comentando al ámbito de la corrupción entre particulares podría resultar desproporcional punto de vista de la necesidad del merecimiento de pena del cohecho por una parte y de la corrupción entre particulares por la otra. Efectivamente, por todos es sabido que el cohecho representa, ya lo mencioné, ¿no?, algo así como el paradigma de los delitos vinculados con la corrupción, y su castigo penal, al menos en los términos abstractos que he mencionado, es una cuestión que no es objeto de discusión, ¿no? Nadie discute hoy que el cohecho debe ser un delito. En cambio, adicionalmente, ¿no? En cambio, junto con ello, ¿no?, junto con el paradigma de los delitos relacionados con la corrupción, uno también podría decir el cohecho fue el primer delito dentro de los delitos que afectan a la función pública que permitió fundar responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no?
además de constituir uno de los delitos de esa índole que más se ha ido ampliando con el tiempo, tanto desde el punto de vista de los distintos supuestos que abarca, como desde el punto de vista del mayor rigor punitivo que caracteriza su comisión. Ahora sí, en cambio, ¿no?, la corrupción entre particulares es un delito mucho más reciente, que ha sido consagrado en nuestro ordenamiento jurídico recién en el año 2018 y cuya necesidad y merecimiento de pena han sido discutidos a nivel comparado, ¿no? Claro, porque existe doctrina que dice que en realidad varios de los casos de corrupción entre particulares deberían quedar reservados a la normativa administrativa, que deberían resolverse en el ámbito mercantil sin que fuese necesario recurrir al derecho penal, ¿no? Ello además es coherente con el estatuto jurídico que ha tenido la corrupción, por ejemplo, en el contexto chileno, ilícito que, incidiendo también en la competencia al interior del mercado, no siempre ha sido delito, ¿no? Hemos tenido momentos de nuestra legislación en que la corrupción ha sido un ilícito meramente administrativo, entonces es como una situación que va y viene, y que da cuenta de una conducta que, claro, yo sé que es muy impopular en la actualidad, pero que ha tenido un estatuto, digamos, que es muy distinto al estatuto jurídico del cohecho. Claro, en estas circunstancias no parece coherente que una regla como la del artículo 151 sexios no se aplique a la corrupción entre particulares, no tiene ninguna razón de ser algo así, ¿no? Y en tercer lugar, tratándose del cohecho, la doctrina se pregunta también por la entidad que a tener el beneficio solicitado o recibido como para llegar a afectar la imparcialidad del funcionario, materia en la que, si bien ha de considerarse el carácter supraindividual o colectivo en el jurídico, por lo menos desde la tesis que asumimos con el profesor Oliver, ¿no?, que sería la imparcialidad en el ejercicio de la función pública, también ha de tenerse en cuenta que ese interés puede verse afectado e incluso lesionado por el comportamiento del o respecto del específico funcionario corrupto o que se busca corromper, ¿no? En cambio, en el caso de la corrupción entre particulares, el eventual impacto del actuar de un director, administrador, mandatario o empleado, bien de unos gerentes de la competencia, ¿no?, al interior del mercado parece mucho más difuso o difícil de concretar. Si lo dijéramos en otras palabras, aquello que muy probablemente afectará la imparcialidad de un funcionario en el ámbito público porque se le ofreció un beneficio económico, por ejemplo, no necesariamente va a impactar negativamente la competencia en el interior del mercado. Entonces, creo que ya ofreció bastantes razones por las cuales uno debería intentar aplicar algo parecido a lo que se establece en esta regla, ¿no? Ahora, en otro orden de cosas, si bien es efectivo que la regla establecida en el artículo 151 sexios parece aludir expresamente tanto al criterio de la adecuación, en especial por su referencia a la costumbre, como al de insignificancia, sobre todo con la alusión al escaso valor económico, ¿no?, del beneficio donativo. El primero de dichos criterios es el que parece más claramente relacionado con el problema que nos ocupa y que de mejor manera permite arribar a respuestas satisfactorias en casos de aplicación práctica, ¿no? En ese sentido, los parámetros cuantitativos que suelen asociarse con la idea de insignificancia pueden prestarse para la verificación de fraudes a la ley, ¿no? Pues podrían concretarse varios beneficios donativos que, aisladamente considerados, se califiquen como de escaso valor, pero claro, si lo analizamos en su conjunto, están lejos de ser insignificantes, ¿no? Un caso como el referido parece mucho más improbable si se aplica el parámetro cualitativo de la adecuación social, en que lo decisivo en realidad son los usos y costumbres mercantiles existentes, ¿no?, al interior del tráfico jurídico. La segunda vía, ¿no?, para llegar a una respuesta que excluya ciertas conductas del ámbito de lo penalmente relevante es la aplicación de un argumento de energía en buen amparo, ¿no? Claro. Insisto, me parece que con la adecuación social el problema ya se resuelve, pero si por cualquier razón uno dijera, la verdad es que la adecuación social parece que no es convincente, o también hay autores que no trabajan mucho con la teoría de la imputación no objetiva, o la ven con cierta sospecha, uno podría de todas maneras recurrir a una argumentación más clásica de teoría del derecho, si se quiere, para llegar a un resultado más o menos parecido, ¿no? Como ustedes saben, la analogía es un procedimiento a través del cual se aplica la ley a un caso no comprendido en su texto, ¿no?, pero similar a otro que sí se encuentra expresamente regulado. O sea, yo voy a aplicar
en el fondo, una respuesta jurídica a un caso que no está explícitamente tipificado o regulado en la normativa, ¿no? También sabemos que, a diferencia de lo que ocurre en otras ramas del ordenamiento jurídico, en el ámbito punitivo, la analogía no es aceptada como fuente del derecho, lo que es entendido como una de las manifestaciones del principio de legalidad penal. También sabemos que toda la doctrina está de acuerdo, no es común en materia penal, pero toda la doctrina está de acuerdo en que está proscrita la analogía cuando es perjudicial para el acusado, conocida como analogía in malam partem, existiendo una tendencia marcada, no es unánime, pero la gran mayoría de la doctrina acepta la analogía que es beneficiosa para el acusado, conocida como analogía in bonam partem. Uno podría mencionar la excepción notable de Alfredo Echeverri, que siempre supuso analogía cualquiera está fuera, ¿no? Pero bueno, en general se acepta esta posibilidad y se parte de la base de que claro, el principio de legalidad está establecido para la protección de los derechos del acusado, es decir, como un resguardo para su garantía, las cuales no se pondrían en riesgo si de lo que se trata es de acotar el castigo penal o imponer uno menos riguroso. Esa sería la respuesta de Mario Garrido Montt, ¿no? frente al planteamiento de Echeverri. Bueno, una vía posible, entonces, les decía, para aplicar una regla análoga o similar a esta al ámbito de la corrupción entre particulares pasa justamente por decir, vamos a aplicar esta respuesta jurídica al ámbito que ahora nos ocupa, ¿no? Como se trata de una regla que permite excluir el castigo en determinados casos, claramente nos encontraríamos ante una hipótesis de analogía beneficiosa, posibilidad que acepta, insisto, la doctrina mayoritaria que entiende que estamos ante una hipótesis de limitación del disponible. Con todo, si siguiéramos este camino, muy probablemente tendríamos que adaptar un poco el contenido de la regla del artículo 151 sexies al ámbito de la corrupción entre particulares y no sería posible algo así como una aplicación literal, ¿no? de su contenido. Ellos así, pues al menos a priori no parece posible trasladar los diversos supuestos que establece dicho precepto al ámbito de la corrupción en el mundo privado. Recordemos que el artículo 151 sexies se refiere básicamente a dos casos, ¿no? Los donativos oficiales o protocolares, respecto a los cuales no se establece expresamente una referencia a su valor económico, o sea, eso podrían ser de cualquier monto en principio, y los donativos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y buena educación. Bueno, si se parte de la base de que la referencia a donativos oficiales o protocolares son alguna hipótesis vinculadas con el espacio público, paradigmáticamente con el ámbito de la diplomacia, no sería posible aplicar ese primer supuesto al ámbito de la corrupción entre particulares. Sin embargo, en especial la expresión protocolar, que se vincula con la idea de protocolo, puede interpretarse ampliamente como relativa al conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Y tales reglas, en mi opinión, no tienen que comprenderse de forma necesaria en conexión con el contexto público estatal, pudiendo perfectamente abarcar instituciones del ámbito privado, como podría ser una universidad digamos una universidad privada, ¿no? Una fundación vinculada con la iglesia o con un determinado movimiento político. En esos contextos también podría existir algo así como un protocolo, ¿no? Pero para ello sería muy relevante, a fin de que esta cuestión no sea una aplicación ad hoc, que la institución de que se trate cuente efectivamente con prácticas sobre la entrega o recepción de donativos que, al igual que en el ámbito público, tendrían que estar asociadas a un cierto cargo. Por ejemplo, el cargo de rector, decano, presidente, etc. Y no una persona en particular, ¿no? Por lo mismo, efectuado el donativo, este no pasaría a ser de propiedad de la persona natural que encarna la posición, sino que sería de dominio del cargo y por ende tendría que quedar en manos de la institución respectiva, ¿no? En la rectoría de la Universidad Católica del Norte. Bueno, voy a terminar esta presentación ya asumiendo que esto se puede aplicar, pero viendo ahora cuál podría ser el alcance de esta regla en casos más específicos, en casos más prácticos. Sí debo aclarar que esta es una cuestión bien casuística y no es tan fácil dar respuestas para todos los supuestos imaginables. Pero bueno, voy a intentar al menos dar algunos parámetros que se han planteado a nivel doctrinal. Si partimos de la base entonces que esta regla es aplicable a la corrupción entre particulares, incluso falta regulación expresa, luego tendríamos que preguntarnos cuál va a ser la extensión, ¿no?
Claro, yo les decía, el contenido de la regla en comento no es taxativo, ¿no? En el sentido de que no establece algo así como el monto máximo al que pueda extenderse una eventual donación o un eventual beneficio para que la conducta en cuestión siga siendo atípica. Por ende, cuando nos preguntamos por el alcance de una regla como la que estamos comentando, para el contexto de la corrupción entre particulares, nos estamos preguntando si la interpretación que se le da o puede darse a dicho precepto ha de aplicarse sin más a los tipos penales de corrupción entre particulares, ¿no? Por otro lado, la redacción del artículo 251 sexies sugiere que los casos que él abarca apuntan sobre todo a donativos o beneficios avaluables en dinero, pues son ellos los que usualmente se entregan por razones oficiales o protocolares de acuerdo con la comprensión amplia que he atribuido a esas ideas. Lo mismo se aplica con mayor razón a los donativos o beneficios que autoriza la costumbre como a manifestaciones de cortesía y buena educación, pues allí la ley expresamente alude a su escaso valor económico, lo que dejaría fuera, al menos en este último caso, a beneficios de naturaleza no pecuniaria. A propósito del sistema español, Bolea plantea que el ámbito de impunidad debe ser necesariamente más amplio en la corrupción entre particulares que en el ámbito del cohecho. Según esta autora, los límites de lo que pueden ser consideradas actuaciones socialmente adecuadas en la corrupción entre particulares son más flexibles que en el contexto de la corrupción de funcionarios, porque el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción de funcionarios es mucho más sensible que el de la corrupción privada. Incluso más, para la autora que he citado, mientras que la correcta actuación de los funcionarios públicos parte de su no corruptibilidad, la corrupción en la toma de decisiones forma parte de la esencia de la economía privada en el sentido de que las preferencias siempre se hacen depender de las ventajas. En un sentido similar se ha pronunciado Kinghäuser, a juicio de quien la economía privada no es menos proclive a la corrupción que la administración estatal. Sin embargo, el ámbito en el que las ventajas pueden considerarse como contrarias a intereses es naturalmente menor en las decisiones económicas. Mientras la administración pública está orientada al bien común y el mantenimiento de su capacidad de funcionamiento depende, por tanto, de modo esencial de que el poder de decisión no resulte influenciado indebidamente mediante ventajas, la maximización de beneficios es el principio económico de la economía privada. En este sentido, continúa Kinghäuser, la consecución de ventajas es completamente adecuada en este ámbito, de manera que resulta necesario un análisis exacto de las condiciones bajo las cuales la vinculación de una decisión con una ventaja lesiona intereses merecedores de protección. Por último, también en la línea de plantear ámbitos más amplios de impunidad, tratándose de la corrupción entre particulares, cabe mencionar la argumentación de Köpsel, autora que destaca la relevancia que al interior del mercado pueden tener determinadas atenciones, por ejemplo, a la hora de mantener, fortalecer o mejorar los vínculos de negocio. La autora plantea, a mi juicio correctamente, que a diferencia de lo que ocurre respecto del nexo entre funcionarios públicos y administrados, en el mundo privado las atenciones características de los contactos comerciales no solo no son negativas, sino que pueden ser, dentro de ciertos márgenes, ciertamente muy beneficiosas para construir relaciones interpersonales basadas en la confianza. De forma análoga se manifiesta el Foreign Corrupt Practice Act de 2020, de acuerdo con el cual, esto ya es una regla, no ya no estamos hablando de doctrina, un pequeño obsequio o una muestra de estima o gratitud suele ser una forma apropiada para que los empresarios muestren respeto mutuo. En mi opinión, si bien no parece conveniente poner en el extremo la situación de los funcionarios públicos a la situación de los entes privados, pues en definitiva ambos han de aspirar a la observancia de ciertos estándares básicos de conducta, creo que las ideas que subyacen al razonamiento que he referido con anterioridad son acertadas. En ese sentido, las reglas referentes a la corrupción pública y a la corrupción privada no deben sustentarse en un modelo unitario que desconozca las importantes diferencias que existen entre esos dos mundos. Tales distingos se encuentran reconocidos tanto en la normativa internacional como en la regulación interna, que invariablemente ubican a la corrupción pública en un primer plano, lo cual en buena medida se relaciona con la relevancia y las características de los bienes jurídicos que resultan afectados con dicho fenómeno. Sobre esa base, pienso que aquello que se permite en el sector público debería con mayor razón estar autorizado en el ámbito privado, cuyas lógicas de funcionamiento admiten una mayor laxitud a la hora de interpretar conceptos como el de donativo o beneficio. En otras palabras, tratándose de donativos o beneficios, aquello que se permite en el ámbito público puede ser considerado como la base, disculpe lo coloquial, pero sería el desde, ¿no?,
o sea, de aquello que vamos a autorizar en el sector privado. Ello además parece confirmado por el hecho de que en el contexto público se alude expresamente a donativos de escaso valor económico, exigencia que no tiene por qué tomarse en términos literales entre particulares en la medida en que se trate de regalos que autorice la costumbre, en este caso mercantil, como manifestaciones de cortesía y buena educación. Pero también resulta ratificado por la circunstancia de que la tutela de un interés superindividual como la competencia solo se justifica ante perturbaciones graves que difícilmente se verificarán frente a donativos o beneficios de escasa entidad. Voy cerrando. La doctrina tiende a coincidir en que cada caso es diferente y que por lo mismo no es posible identificar un estándar aplicable a todos los casos de corrupción entre particulares. Sin embargo, pueden tenerse en cuenta algunos criterios generales a la hora de precisar el ámbito de lo punible, varios de los cuales han sido planteados entre nosotros por Osvaldo Artaza en el recientemente publicado libro Homenaje a Miguel Soto Piñeiro. En ese sentido, podría cobrar relevancia el objeto social, el giro, el tamaño, la complejidad de la estructura organizacional, la situación, por ejemplo, financiera, ¿no? Pensemos, la situación financiera de una persona jurídica puede ser muy variada, entonces mientras mejor sea, más razonable va a ser que el beneficio sea un poco más de mayor entidad, ¿no? En términos económicos, los recursos generales, ¿no? De la persona jurídica, el nivel de ingresos, sus actividades, ¿no? También va a importar mucho en qué situación se encuentre la persona jurídica desde la cual se efectúa el donativo o en la cual se ejercen las labores o ejerce las labores no quien lo recibe, ¿no? Uno tiene que analizar las situaciones de cada una de esas potenciales entidades. Además, también podría tener importancia el país donde se ubica la empresa que lo confiere o bien quien lo obtiene, porque claro, por razones económicas, un beneficio que es modesto en un determinado estado podría ser muy significativo ¿no? También cabría considerar el cargo, la función o la posición del sujeto que efectúa o que es destinatario del donativo, pudiendo establecerse diferencias, por ejemplo, si él es el gerente general de la empresa o un funcionario que, por ejemplo, efectúa tareas administrativas menores al interior de la persona jurídica. Asimismo, es común que se plantee la existencia de ciertas festividades u ocasiones para celebrar, ya sea en términos generales o personales, como un momento en que resulta esperable la entrega de determinados presentes. Piensen, por ejemplo, la época de Navidad, el cumpleaños de un cliente, el aniversario de la empresa, etc., ¿no? Por otra parte, serían atípicos los beneficios que resultan necesarios para adoptar una decisión informada, incluyéndose todos aquellos gastos dirigidos a que un potencial cliente conozca y se informe sobre un producto o servicio que se está ofreciendo. En este contexto se plantea el criterio, lo plantea Artaza, ¿no? De la ajenidad a la relación comercial para efectos de excluir, entre otros, ¿no? Gastos de entretenimiento, viajes de placer o que incluyan a invitados del beneficiario paradigmáticamente a su familia. ¿No? Eso estaría fuera de lo que es estrictamente indispensable para poder mostrar ese producto, analizar su funcionamiento, etc. En términos más casuísticos, es usual que la entrega de dinero en efectivo sea vista como un supuesto sospechoso, así como que se excluyan del ámbito de lo penalmente relevante los regalos o obsequios promocionales o corporativos. Eso normalmente queda fuera, también incluidos bajo la idea de merchandising, ¿no? Planteamiento que normalmente dejará fuera objetos tales como calendarios, agendas, libretas, lápices. Con los lápices hay que tener un poco cuidado, claro, porque si fuera una lapicera muy lujosa puede ser distinto, ¿no? Pero en general artículos de escritorio, bolsos, gorras, pañuelos, etc., ¿no? Por último, en cuanto a las eventuales formalidades que cabría cumplir a la hora de entregar un beneficio donativo apropiado, esto es relevante, se destaca la necesidad o conveniencia de que ese beneficio no se verifique de manera abierta y transparente, en especial respecto a los demás competidores, así como que se registre de modo correcto y fidedigno en los libros del donante. Igualmente, desde el punto de vista del compliance, se destaca la conveniencia de contar con directrices y procesos tanto claros como asequibles relativos al otorgamiento de obsequios por parte de los agentes de diversa jerarquía que conforman una determinada persona jurídica. Como ven, es un tema complejo, pero bueno, quería plantear algunos criterios que se podrían considerar en materia de corrupción entre particulares y espero que les sean de utilidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Laura. Bueno, ahora, como les contaba, va a intervenir como comentarista Victoria Gallardo. Ella es jueza, es magistrada del Tribunal Oral y Penal de La Serena,
quien tengo el agrado y el honor de presentarla. Nos conocemos hace muy poquito, pero ya hemos hecho 2 días juntos, así que ha sido bien provechosa esta presentación que tuvimos. Bueno, ella es abogada de la Universidad de Concepción y además es presidenta regional de la Asociación de Magistrados y Magistrados, así que hoy nos tenemos 2 presidentas de sus áreas, la presidenta de la Asociación Regional, presidenta regional de la Asociación de Magistrados y Magistrados y la presidenta del Instituto César. Así que, muchísimas gracias, Paulina. Para mí, de verdad, que es un honor estar al lado de la académica Laura Mayer. Todos sabemos el referente que significa tener análisis de temas tan específicos en materia penal. Para un poco contar brevemente mi historia, tal como lo ha indicado Paulina, yo soy juez penal, aquí hay un fiscal, hay personas que trabajan en tribunales muchos años, así que espero aportar un poco el cuestionamiento más bien práctico o un poco de la mirada desde la judicatura. Pero más allá de eso, cuando vi el tema, se lo comentaba a la profesora, y dije, bueno, pero ¿qué digo yo acá? Pero justo coincide en que soy parte de la asociación de magistrados y estoy a cargo como coordinadora de la Comisión de Integridad Judicial y Justicia Abierta. Entonces, el tema de integridad y corrupción algún nexo tiene, y en ese sentido me puse, desde que me comprometí a venir a reflexionar sobre el tema de la corrupción. Sin duda, el título de corrupción es un título que se ha instalado últimamente en materia penal, tal como les decía la profesora, en respecto a los funcionarios públicos cada vez ha sido más relevante. Nosotros podemos dar fe con las personas que trabajan en el sistema, que antes nosotros solamente veíamos delitos contra la libertad, contra la sexualidad, delitos contra la propiedad, la vida, en fin. De a poco, un poquito más de fineza, hasta que empezaron a llegar estos delitos de corrupción, de cohecho, en fin, cometidos por funcionarios públicos. Pero de ahí un salto hasta estas modificaciones, a esta exigencia de deberes de los particulares, me parece que es una voluntad política que un poco ahí va quizás el primer cuestionamiento, de aprovecharme de aquí y hacer preguntas, de cuál sería ese nexo de la relevancia penal que adquiere la exigencia de estos cumplimientos de estos deberes, ya sea laborales, empresariales, ¿sí? De la corrección en los negocios para los particulares. Mi visión muy personal es que, claro, se ve grosero, se ve intensamente vulneratorio que un funcionario público al cual toda la ciudadanía le da poder, desvíe ese poder en otro sentido. Y claramente eso tiene una relevancia penal y se ve a todas luces que es necesaria la sanción penal. Pero eso se diluye un poco cuando se traspasa esta misma reproche penal a los particulares. Entonces, y ahí un poco mi reflexión va quizás a la necesidad que existe en la sociedad, o que se ha tomado más conciencia de la importancia de la sociedad civil y de que las actuaciones de los individuos ya no solamente tienen un efecto de tú a tú, sino que efectivamente tienen un efecto social y colectivo que parece ser relevante penalmente. Entonces, creo que esta visión de la sociedad en red es la que nos permite un poco en este estadio dar cuenta de que parece que es importante no solamente el reproche administrativo, como podríamos tenerlo, por ejemplo, no sé, con los modelos preventivos empresariales, sino que también parece que es importante sacarlo a la luz pública, hacer el reproche público, y que esto que además quede registro, o sea, que la sociedad entera sepa que este individuo ha tenido una inconducta que en principio puede ser atentatorio solamente contra el patrimonio o el devenir correcto de la economía, pero que tengamos ojo que él públicamente ha tenido esta conducta poco apropiada. Esa yo creo que pudiese ser
un fundamento de la voluntad política de pasar de este reproche solamente de los funcionarios públicos a también a los privados. Bueno, eso como primera visión. Y lo otro es que quería un poco reflexionar sobre a propósito de la última regla. Coincido plenamente que a falta de norma de parámetros siempre bueno tener una. Entonces me parece que este 251 se existe en tanto se pueda aplicar como norma de limitación del Unión para las conductas de infracción de los particulares. Me parece, compartiendo las numerosas argumentaciones, nosotros de manera muy simple quizás, me parece que es útil la herramienta, siempre es útil tener un límite. Siento ver que, o sea, creo que justamente como hay una naturalización de la corrupción, esto, bueno, que incluso lo vemos en las más altas esferas políticas, entonces al parecer la cultura del desvío del fin es algo que tenemos demasiado naturalizado. Y me parece que la costumbre como elemento de limitación es un poquito riesgosa. Ahora, ¿por qué? Porque aquí estamos acostumbrados. Creo que, y lo digo por una experiencia que nos ha tocado al momento de, brevemente, estamos trabajando con la Academia Judicial y la Comisión de Integridad en un manual de buenas prácticas, aquí, manual de buenas prácticas para jueces y jueces en materia de integridad. Y nuestro problema más grave es que tenemos naturalizado situaciones que son contrarias o sea, y generan conflicto de intereses. Y lo tenemos muy naturalizado. Solamente para dar un ejemplo muy básico, voy a contratar a una persona que está en la casa, entonces ¿me puede sacar usted un extracto de filiación y antecedentes? Pero si no es por el fin que... se ríe. Pero no es por el fin, pero yo no puedo hacer eso. Si eso no es como un fin privado. No estoy haciendo una actividad pública. Entonces, cuando es un límite en la costumbre, ahí solamente es la alerta de qué costumbre, porque parece que estamos con un sentido muy laxo de lo que son las conductas apropiadas. Y ahí, lo que conversábamos recientemente, hace poquito con la profesora Fabiola, creo que, y es un poco también lo que estamos trabajando internamente en el Poder Judicial, son los modelos de prevención de delito o de conductas que fuesen contrarias a las reglas o sea, que fueran contrarias a las reglas de un buen comportamiento dentro de la empresa o en general dentro de cualquier institución pública. Porque creo que esa figura de modelo de compliance puede hacer dirigir en una dirección correcta que se construye de manera colectiva de lo que es esperable o no dentro de una empresa. Y creo que pudiese dar un poquito más de certeza. Ahora, todo eso, no sé cómo se va a llevar a un tribunal para el efecto que nosotros lo tengamos en consideración como límite al disponiente. No quiero excederme más en el tema, me parece que hay muchísimas cosas más que comentar, pero solamente decir que creo que me da mucha ilusión todos estos parámetros de ponderación que la profesora indicó al final para los aspectos de delimitar bien las inconductas. Eso al menos me llena de consuelo que aún los tribunales tienen alguna facultad de ponderación. O sea, efectivamente, de que hay que regular, que a veces las normas son un tanto abiertas y no tan específicas, objetivas como uno quisiera, pero traspasando esta responsabilidad con confianza en la judicatura y con los parámetros que puede dar la academia, creo que se puede llegar a una buena solución. Creo que eso es... sí, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por darme... Tengo la oportunidad de hacer las primeras preguntas a la profesora, eso es maravilloso. Muchísimas gracias, una gran por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas, comenzando
Bueno, ok, está bien. Comenzó con nadie. Te le iba a dar como también la palabra a la profesora Laura si quiere decir algo antes de comenzar con la pregunta o vamos por la pregunta. Quizás porque... Sí, yo por eso le creo. Ya. Bueno, muchas gracias. Ella primero y después usted. Muchas gracias por los comentarios. A ver, claro, yo creo que a veces ayuda si uno se pone en casos concretos, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito de lo público, el tema es sumamente problemático y en algunos casos se han generado situaciones tales como es correcto, está permitido, es punible el hecho de que un profesor de una universidad estatal, imaginemos que nos encontráramos en una universidad estatal, ¿ya? Y yo fuera también profesor de una universidad estatal, vengo a esta charla y cuando termina la charla me dan un regalo. Es súper común, ¿no? Me regalan, no sé, un libro, una botella de vino. Uno diría, bueno, eso es un regalo que autoriza la costumbre, ¿no? Es muy común que una persona que va y hace una charla, y sobre todo si es que no le van a pagar, ¿ya? Porque claro, siento que uno le pague puede hacer una clase, pero si uno hace una charla, es muy común que a uno le hagan un regalo, ¿no? O que, no sé, lo inviten a comer, por ejemplo, que, ojo, las comidas también son un elemento problemático en este ámbito. Entonces, claro, ¿qué hacemos en esos casos? Eso es por hecho. Porque en el ámbito público, si acaso fuera una universidad estatal y yo fuera funcionario público, eso podría ser por hecho. Así de simple. Hay países, por ejemplo, en el caso alemán, ellos han establecido algunas reglas cuantitativas, ¿no? Digamos, cifras mágicas, pero que también generan absurdos, ¿no? Porque en este momento, de hecho tuvimos hace poco en la Católica del Paraíso la visita del profesor Walter Perrón, que nos contaba ejemplos medio ridículos, allá casi todas las universidades son públicas, entonces estatales, entonces en este momento, claro, la cifra mágica era 35 euros. Entonces, claro, si a él le regalaban un libro, un adorno, no sé, algún recuerdo, hasta 35 euros. Pero aquí uno va a preguntar, ¿cuál es el valor? Es ridículo, ¿no? Y puede ser que valga más. Y uno nunca se va a enterar, y luego podría incluso comenzar una investigación porque a uno le regalaron algo que valía 38 euros. Entonces, yo creo que para evitar ese tipo de absurdo es que uno tiene que aplicar criterios como el de la adecuación social. ¿Puede eso resolver todos los casos? No. ¿Ya? Porque claro, vamos a tener que trabajar con esta idea de costumbre mercantil que es problemática, ¿no? No es tan fácil de aplicar en todos los casos. Pero yo diría que, en general, los criterios que yo indiqué pueden ayudar y también las reglas que se den las propias instituciones. Su quebrantamiento no necesariamente va a ser punible, pero por ejemplo una institución perfectamente podría decir, pensemos en el caso de la universidad, más que un tema delicado, una universidad podría decir, los profesores no reciben regalos de los alumnos, salvo que el alumno ya haya egresado, pero cuando están en una posición en que deciden, ¿no? Ellos directamente o sus colegas sobre la aprobación o reprobación de un alumno no pueden recibir regalos. ¿No? Porque eso se podría prestar para pensar que el alumno está buscando incidir en el profesor, o el profesor está buscando que el alumno, en el fondo, compre su favor, ¿no? Entonces, eso también es problemático. Y claro, en ese ámbito, el compliance puede ser útil, ¿no? Yo creo que ahí puede ayudar, pero la vulneración de eso, por lo menos en el ámbito privado, no necesariamente va a ser delito. Porque, ¿qué es lo que es delito hoy? Y eso también hay que aclararlo, es un ámbito bien específico. Lo que es delito hoy es el caso en que un competidor busca neutralizar a otros, ¿no? Y el ejemplo, diría yo, no quiero estigmatizar a nadie, pero el del visitador médico es el paradigma de él, ¿no? Un sujeto que en el fondo representa un laboratorio y que, claro, antiguamente ofrecían estos paquetes al Caribe para toda la familia. Claro, eso hoy día no se podría hacer. No se podría hacer porque uno diría, bueno, ese sujeto estaba ofreciendo un beneficio para que en el fondo otros competidores posibles queden fuera, ¿no? Es un beneficio además que por su monto, por su naturaleza, no tiene ningún sentido económico, o sea, no tiene una explicación relacionada con hacer el producto o su funcionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder de vista qué es lo que se sanciona hoy en Chile.
y cuáles podrían ser los casos complejos en la práctica, ¿no? Eso diría por ahora. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a preguntas del público. Primero, Gracias, profesora. Bueno, quisiera, bueno, comparto con usted que señala, digamos, que el tipo penal es un poco complejo para la rehabilitación, digamos, porque es bastante abierto. Y en cuanto a la descripción típica, es difícil poder establecer el sentido y alcance de la norma. Y usted le pregunto, profesora, lo siguiente, porque usted señaló que, bueno, eventualmente, a propósito de esta regla, el 251 sexies, el sexy inciso primero, puede eventualmente infringir el principio de legalidad, por cuanto la descripción no es taxativa y el tenor del sentido y alcance de conceptos como cortesía y buena educación puede generar algunos problemas. ¿Qué se entiende por cortesía y buena educación? Incluso a lo mejor un obsequio o un donativo de escaso valor reiterado puede ser hasta imprudente o fuera o que escape directamente de un concepto de buena educación. Entonces, usted señaló como forma o reglas para poder aplicar este tipo, usted señaló razones del bien jurídico, de la extensión de la norma, del bien jurídico que se tutela, también utiliza un abanico importante de la doctrina, pero le pregunto por la historia fidedigna de la ley. ¿Qué dice el legislador? Porque, bueno, esta modificación surge a propósito de los problemas que todos conocemos, digamos. Entonces, hay ahí algo, ¿no? ¿Qué dice el legislador como también como un elemento para poder darle un sentido y poder aplicar ante esta ambigüedad, falta de taxabilidad y poca claridad en los conceptos? Yo creo que es presentarlo porque es una puerta que no está muy clara, digamos. ¿Qué dice el legislador? Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo partiría diciendo que no creo que sea un problema que esta regla sea amplia o indeterminada, porque es una regla de delimitación de los puñales. O sea, si este fuera el tipo penal, sería terrible. No, claro, obviamente. Esta descripción. Claro, ahí ya sería, no sé, falta de taxatividad, tipo ultraje público a las buenas costumbres, no sé, una cosa ya extrema. Pero como es una regla que busca delimitar, a mí no me parece per se problemática, pero sí tenemos que tener el cuidado de intentar delimitarlo o al menos asociarla a ciertos ejemplos prácticos, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la historia de la ley, y eso se vincula un poco con lo que decía la magistrada y planteaba a propósito del bien jurídico, claro, yo diría que la ley 21.121 fue una ley que, bueno, yo les decía, incorporó algunos supuestos adicionales de cohecho, agregó la administración desleal, incorporó estos tipos penales. Yo diría que en cierta medida fue algo así como el principio de algo que podía derivar en la ley de delito económico. O sea, porque advertimos que ya en ese momento hay una conciencia de que hay delitos económicos que tienen que ser no solamente tipificados, sino que tienen que ser sancionados penalmente. O sea, aunque suene un poco redundante, pero necesitamos contar con esos tipos penales en la legislación chilena. Claro, estas figuras existen, por ejemplo, en el caso alemán y español hace ya tiempo, antes que nosotros, por cierto. Ellos trabajan con la adecuación social sin ningún problema, ¿no? Y trabajan con estos ejemplos que yo les he dado. Entonces, claro, yo diría que está un poco la idea de tenemos que hacernos cargo de delitos económicos que en otros sistemas jurídicos que son para nosotros referencias ya se conocen, ya existen, se están aplicando. Por otra parte, al menos en el caso de la corrupción entre particulares, yo diría que sobre todo, y esto ya es una cuestión más especulativa, pero yo diría que sobre todo a partir de todos los supuestos de corrupción que han afectado a nuestro país, la competencia empezó a tener una relevancia social que no conocíamos antes, ¿no? Yo creo que hoy sería difícil volver a un sistema 100% administrativo, como era antes, porque uno, en el fondo, se instaló la idea de que la competencia tiene que ser protegida, que no podemos aceptar, digamos, atentados
flagrantes, groseros contra la competencia, y claro, eso se produce en la hipótesis de corrupción, cuando todas las empresas colocan los mismos precios y resulta que los precios podrían ser mucho más bajos, más todavía en un sistema tan de mercado como el chileno, que se supone que en un sistema de mercado la competencia tendría que ser perfecta, y sabemos que no es así. Y claro, en el caso de la corrupción entre particulares, y sobre todo pensando que la figura es acotada, o sea, que está específicamente destinada a ciertos casos, yo diría que esto era como lo mínimo que uno podría haber tenido si es que quería avanzar en la dirección de proteger la competencia dentro del sistema chileno, ¿ya? Entonces, claro, eso está en la historia de la ley. O sea, uno advierte ahí el reconocimiento de que esta es una figura que forma parte de la criminalidad económica de nuestros sistemas, que era un vacío en el caso chileno, porque no existía como tal. También hay una conciencia de esto que yo planteaba con referencia a varios autores, de que esto no es equiparable a la corrupción pública, pero que en tanto anula la participación de otros sujetos, puede tener una entidad. Hay que también decir, yo sé que esto puede ser políticamente incorrecto, pero el deber del legislador chileno no nos falta. O sea, nosotros tenemos figuras delictivas de tan baja entidad. O sea, de verdad, hay comportamientos que uno diría, bueno, ¿por qué esto es delito? Y resulta que, claro, yo tiendo a pensar que esto es más grave que el hurto falta. O sea, diría yo. Entonces, claro, a veces se distorsionan un poco las respuestas porque tenemos estas anomalías o figuras que uno dice, bueno, si esto es delito, parece que muchas cosas deberían ser delitos. También es un problema que se nos genera términos valorativos, ¿no? Pero me interesa mucho que quede instalado esto de que la indeterminación de esta regla no es per se problemática, obvio que la tenemos que delimitar, pero no es per se problemática en la medida en que ella esté pensada para circunscribir el ámbito de lo penalmente relevante. Esto no es un tipo, es una regla para delimitar el tipo, ¿no? Y si lo vemos así, entonces no hay un problema de legalidad detrás. Y además hay que decirlo, si uno revisa, bueno, yo les dije, en los sistemas que mencioné no hay regla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen que recurrir a normas de soft law, yo les mencioné una, y se llega más o menos a lo mismo, o sea, no es que haya demasiada variedad, se tiene que recurrir a la costumbre mercantil, a lo protocolar. ¿Y qué es lo que dice lo protocolar? O la buena educación, por ejemplo. Miren, les decía, si una persona la invitan, es común que le den un almuerzo, le paguen el almuerzo, ¿no? Pero claro, uno diría, ¿qué clase de almuerzo? Porque una cosa es que uno le den un almuerzo razonable, digamos, no sé si frugal, pero digamos algo agotado, y otra cosa es que sea una cuestión así como que van a estar comiendo 5 horas, y no sé, o sea, el lujo evidentemente que es un indicio de corrupción, ¿ya? Pero acá estamos hablando de cuestiones que son, dice, manifestaciones de cortesía y buena educación, o sea, es algo bastante más limitado, diría yo, no busca en el fondo, digamos, no sé, yo diría, quizás, claro, el lujo a lo mejor es muy extremista, pero yo diría que la exageración, ¿no? Eso también es algo problemático. Yo diría que hay que ser sobrio, ¿ya? La sobriedad es como la clave del éxito, así lo planteo. Profesora Fabiola, Sí. yo quiero una pregunta. Gracias, Paulina. Laura, tendría varias cosas, pero ahí como vamos a comer después, ¿no? Y no es un problema típico eso, ¿no? Ahí conversamos, pero la primera observación que yo tengo es, ya, ¿ves tú algún problema? La primera pregunta, ¿ves tú algún problema con la analogía en buena parte en se tratando de bienes jurídicos tan distintos? Porque una cosa es el cohecho y la administración pública, otra cosa es el mundo privado y la libertad. Entonces, si ahí no habría una tercia leyes, si ahí no estaríamos dando autorización al juez para, en el fondo, legislar, ¿ya? Porque además es bien delimitado el 251 sexos cuando dice que solo a estos tipos penales que son propios de la aplicación a la administración pública. Esa sería una primera pregunta.
¿Ya? ¿Cómo superamos ese problema de que se trata no efectivamente de normas similares que podríamos pensar en una integración dentro de un mismo título, vamos a poner así, ¿no? Delito contra funcionarios públicos, ese no está, pero es parecido, entonces aquí se trata de otra categoría, otro bien jurídico tutelado, otra entidad, incluso me gusta mucho tu argumento de, bueno, lo que se puede para más, se puede para menos. Ahí podríamos estar de acuerdo, pero no sé hasta qué punto, porque cuando pensamos también en grandes empresas, en mineras, ¿no? Empresas así de mayor volumen, también eso podría tener los regalos, los intereses podrían también agigantarse, ¿no? De acuerdo con los patrimonios que están en juego. Eso en relación con la analogía en buena parte. Y la segunda pregunta es la pregunta del abogado del diablo, ¿no? Porque yo siento que hay una tendencia a resolver todos los problemas en materia de teoría del delito a partir de la imputación objetiva en una clara demostración de que la tipicidad va fagocitando la antipoliticidad. Porque cuando yo pienso eso, yo pienso, bueno, escaso valor económico que tiene relación con la costumbre, la cortesía, la buena educación, en el fondo no afecta el bien jurídico. Eso no afecta el bien jurídico, es un problema de materialidad y de antipoliticidad, o sea, no hay injusto penal por ausencia de ilicitud, porque no hay afectación, no alcanza a afectar el bien jurídico. Yo iría directamente por la antipoliticidad, pero también entiendo que la tendencia postfinalista es una tendencia que lleva todo el peso del análisis a la tipicidad, por eso también recarga la imputación objetiva, ¿no? Y va como que, sinceramente, yo siento eso esvaciando la antipoliticidad y la culpabilidad, ¿no? Normativizando demasiado el análisis. No estoy diciendo que sea malo o bueno, pero creo que es una tendencia que hemos visto con las teorías postfinalistas. Por ejemplo, Enrique Cury, tú sabes, era muy reticente, ¿no? De la imputación objetiva. Él no resolvería ese problema a la luz de la imputación objetiva. Él no, creo que si él estuviera, ¿no? Nos diría, eso podríamos resolver por la insignificancia, pero la insignificancia en el sentido de no afectación del bien jurídico tutelado. O sea, insignificancia porque no alcanza, ¿no? Pero solo esa reflexión. ¿Por qué quizá más efectivo, más útil, funcional, ¿no? Resolver a la luz de la imputación objetiva, adecuación social o insignificancia, ¿no? Pensando en el segundo supuesto, evidentemente, porque los donativos oficiales o protocolares, en el caso del particular, podría ser algo menos corriente, menos común, Claro. ¿no? Pero en el segundo caso del escaso valor económico, y ojo, porque el escaso valor económico, creo que no son tres supuestos, son dos, ¿no? Donativos oficiales y protocolares, y el otro, el escaso valor económico que está relacionado con la educación. No es escaso valor económico, coma, educación, no. Tiene que ser algo que está relacionado con un gesto de educación y que además tiene que tener un escaso valor económico. Es un solo supuesto. Sí, interesante lo que planteas. A ver, yo diría que desde la perspectiva del bien jurídico yo no advierto un mayor problema si asumimos que el bien jurídico, función pública, imparcialidad en su ejercicio, etcétera, es un bien jurídico en principio más relevante que la competencia. Ya. Yo diría que en términos jurídico-penales eso es obvio, porque si uno es cosa de comparar las penas. Sí. Entonces, es evidente que el legislador le atribuye más relevancia al ejercicio de la función pública. Entendía esto también como ejercicio de la función pública respecto de los administrados, o sea, nunca como un bien en sí mismo, sino que siempre al servicio de la persona. Sí. Entonces, yo ahí no veo un problema así, pero concuerdo contigo en que la analogía buena parte, por muy buena parte que sea, tiene un problema. O sea, digamos, la incerteza jurídica y el potencial trato desigual es una dificultad, porque evidentemente un juez, bueno, la magistrada no puede confirmar, para un juez es tremendo aplicar algo que no está en la ley. Entonces, si ya un juez se atreve a hacer eso, bueno, puede ser que sea ese único juez y no sabemos qué van a hacer los demás, e incluso por la falta del precedente, ese juez podría mañana cambiar de opinión y hacer algo completamente distinto. O sea, eso es un problema.
bueno, no sé si tanto, pero, O sea, pero es, teóricamente. claro, pero es un problema grande porque en el fondo la analogía en buena parte tiene esta cosa positiva de limitación, al final la persona termina sin sanción en este caso, pero a un costo que es alto. Entonces, claro, yo soy favorable a la analogía en buena parte, pero entiendo también a Echeverri cuando se opone. O sea, hay una cosa ahí que no deja de ser problemática. Y por eso creo que es mejor recurrir a adecuación social. Ya. Ahora, pensando en este tema de la antijuridicidad fagocitada, claro, lo que pasa es que el concepto de insignificancia, sea como uno lo analice como criterio de imputación objetiva o que lo analice ya como antijuridicidad material o entidad de la afectación, tiene el problema en este caso del fraude a la ley. ¿No? Es decir, bueno, ¿qué pasa si son varios pequeños regalos, varios pequeños... Y todos los días le doy un beneficio distinto, ¿no? Entonces, claro, uno diría, si es que a una persona le dan ese almuerzo por cortesía y buena educación porque vino a hacer la charla, normal, pero esa persona va a venir una vez cada 2 años, no tengo idea, una vez al año. Pero si ya le están invitando a almorzar todos los días, sospechoso. ¿No? Eso podría ya implicar sumas de dinero considerables si uno las va, digamos, tomando en cuenta como un todo. Entonces, claro, yo eso lo veo como un problema y además que desde la perspectiva del acusado, el acusado quiere que el tema se resuelva antes, no quiere llegar a la antijuridicidad. ¿Y para qué decir si pensamos en la participación delictiva? Porque ahí ya se nos complica más todavía la cuestión. En términos de accesoriedad y todas esas preguntas. Entonces, yo por lo mismo pienso que es más razonable recurrir a la adecuación social. Claro, ¿cuál es el problema de la adecuación social? Que es un criterio vaporoso, ¿no? Que al final tiene que analizarse caso a caso, es difícil dar parámetros absolutos, pero quizás esta idea como de la sobriedad, ¿no? Digamos, relacionada también con estas costumbres que a todos nos parecen razonables. Yo les mencioné el caso de el regalo, no sé, por parte del alumno, eso en contexto privado, que no necesariamente es delito, pero probablemente muchos estaremos de acuerdo en que eso no es pertinente, no es adecuado, puede prestarse para confusión, para malos entendidos, para trato desigual. Entonces, yo diría que la costumbre mercantil es más sabia de lo que uno cree. O sea, mercantil en términos súper amplios, no estoy pensando solamente en el desarrollo de relaciones comerciales, sino que también en el tráfico jurídico en general, ¿no? Los regalos sobrios están bien, y claro, tú mencionabas el caso de las tremendas empresas, bueno, pero igual es de escaso valor. O sea, por mucho que sea una gran empresa, esto no puede ser exponencial, por así decirlo. No puede ser que porque la empresa factura, no sé, 20.000 millones de dólares al año, entonces el regalo o de cortesía de una educación de pequeño valor económico lo vamos a entender como que ahora puede ser, no sé, un regalo de, qué sé yo, varios millones de pesos. No, lo de escaso valor económico en general es para todos, ¿no? Y yo diría que ahí ya hay ejemplos bien notables, ¿no? De personas que no sé, que han recibido joyas, caballos, ¿no? Eso yo diría que en ningún supuesto imaginable podría ser considerado un regalo de cortesía o buena educación. Los únicos casos que yo creo que permiten algo así, el caballo probablemente no, ¿no? Por ejemplo, joyas, pintura, cuando estamos hablando de lo protocolar, ahí quizás sí, ¿no? El ejemplo de la diplomacia es bueno porque podría ser que un Estado, a través de un representante, le regale a, qué sé yo, a un presidente o a un diplomático, bueno, algo que tenga un gran valor, no sé, en términos históricos, lo que sea, pero bueno, eso va a quedar en la institución. Entonces ahí el problema es más fácil, ¿no? Bueno, en Brasil hay el caso, desculpa, solo Sí, para no, poner no, el ejemplo clarísimo ahí de esa hipótesis. Hoy se discute una joya que Bolsonaro recibió mientras era presidente, una joya de, no sé, 15.000 millones, no sé cuánto, unos diamantes gigantes en los Emiratos Árabes,
pero óbvio, não devolveu, las guardou e olvidou devolver, não? Olvidou deixar para a presidência. Entonces ahora estão discutindo o problema. Porque, claro, para el jefe de Estado que regalou era um donativo protocolar, pero era uma joia incrível, assim. Não eram Emirados Árabes, eram uma coisa impresionante. No sé si me permite, solamente a propósito de este trabajo que estamos haciendo limitando buenas prácticas para después seguir entendiendo que esto no es un tipo penal, sino que es un límite. Lo que nosotros un poco reflexionamos, una norma más o menos similar, dice, se advierte como con la conducta de riesgo tanto dentro como fuera del desempeño del tribunal, que jueces y juezas acepten cortesías, regalos, tratos preferentes o que aparentemente importen alguna preferencia, más allá de lo protocolar derivado del ejercicio del cargo. Lo anterior porque esta conducta puede real o aparentemente ser percibida en desmedro de la independencia e imparcialidad. Yo creo que ese, para mí, cuando esto lo reflexionamos entre muchos, yo creo que cuando el regalo, sin duda que el valor económico y la costumbre y todo eso sí ayuda, pero cuando el regalo a uno le suena que lo va a desviar o le va a generar este conflicto de interés, o sea, hago lo que tengo que hacer o prefiero el interés del particular, ya ahí es cuando uno pierde el norte de la función y se produce la corrupción. Entonces, creo que, o sea, le hemos dado harta vuelta, se los leo como un texto que está afinado. Todavía le falta otra vuelta más. Y además a esto le falta el que, como buena práctica, el que si recibido un regalo dentro de la función, se deje, se informe y se deje a disposición en el inventario de la institución. O sea, uno entra y sale sin regalo. Claro, eso. Sí, pero ese es otro ámbito, pero es que quizás ahí hay que definir previamente si la costumbre en el tráfico tolera este tipo de cosas. Yo creo que es complejo. O sea, me acuerdo cuando hice la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, lo primero que nos decían no reciban nada. Y yo entiendo eso. O sea, puede incluso verse mal, aunque no implique nada malo. ¿No? Puede interpretarse como que uno está prefiriendo a una persona en medio de otra, le está dedicando más trabajo, o que falló de una manera porque, no sé, le iban a regalar algo después. Es bien complejo. O sea, yo creo que en el ámbito público, más allá de lo penal, yo sería súper extrema. Yo creo que es mejor nada. Salvo, claro, que a uno le den un almuerzo porque necesita comer, ¿ya? Pero, o no sé, o un regalo por hacer una charla, ok, pero no más allá de eso. ¿Pero breve? No sé. Bueno, gracias, profesora Mayer, por la charla, muy interesante. Voy a hacer una pregunta, voy a tratar de ser breve, no soy penalista, y quizás la pregunta, por eso no es relevante. Quiero continuar un poco con lo que decía la profesora Guirao. En el fondo, aplicar esta regla considerando que el tenor literal no incluye esta regla, ¿no? Yo creo que si uno trae esa excepción, hay en el fondo una tesis prescriptiva, que yo creo que la dogmática siempre soterradamente ofrece tesis prescriptiva. O sea, la tesis sería que debe haber una excepción a la aplicación del 287 bis idem. Entonces, mi primera pregunta es, creo que lo dijiste por ahí, pero quiero insistir con por qué debe haber una excepción. Sobre todo considerando que hay conductas, solicitar, aceptar, dar, ofrecer, ¿cierto?, que tienen un fin, la contratación de un oferente sobre otro. ¿Y por qué traer a esta regla, por qué traer costumbres que son toleradas? ¿Y cuál es el fin que tienen que tener esas costumbres toleradas? ¿Cómo puedo acreditar que no son precisamente un agradecimiento o son, en el fondo, una forma de mantener una especie de reconocimiento respecto de mi empresa
sobre otro. Eso. Sí, no, es interesante. A ver, volvamos al ejemplo del ámbito médico, ¿no? Que es uno de los que más nos va a interesar a nosotros. Yo creo que, claro, los casos groseros son los fáciles digamos, incluir dentro del tipo penal, ¿no? El viaje con todo pagado al Caribe no tiene ninguna, digamos, razón de ser. Pero si ese visitador médico le trae al médico, no sé, una figurita magnética para poner en el refrigerador con el logo del laboratorio, es un regalo. Tiene evaluación económica, pero se insertaría dentro de estas cuestiones que yo les decía que son de publicidad, menores, o si es que le envía una cosa pequeña, no un regalo costoso, pero algún tipo de recuerdo presente por estas festividades. Yo creo que eso nadie lo tomaría como una conducta que busca anular, neutralizar a la competencia. ¿Ya? Yo creo que eso sería muy discutible. El problema se genera, yo diría, con las cuestiones que salen de lo sobrio o que son demasiado reiterativas, porque también, claro, si uno regala una cosa para el cumpleaños, en Navidad, ok, pero si uno le va a estar mandando un regalo una vez a la semana, cambia mucho. Entonces, yo creo que al final va a importar no solamente el valor, sino que el tipo de regalo. El tipo de regalo es una cuestión que es importante. No sé si habéis preguntado algo más. Sí, pero no me quiero poner el espacio, así que estoy bien. No, pero de lo que ya habías dicho, no hay algo más como... No, estoy bien. Muchas gracias, profesor. Solo para terminar, Sebastián tiene una pregunta, creo, ¿no? Sí. Pero muy cortita también, ya porque estamos terminando. Tenemos que terminar, la profesora Fabiola está ahí ya que termine. No, más cortito. Sí, tiene que ser cortito. Muy cortito. Pero que nada, agradecerla. Muchas gracias, Sebastián. Pero me complica, por lo menos en el caso de corrupción de particulares, dibujar este bien jurídico protegido, porque en la administración pública me queda claro que es la recta administración de caudales públicos, una confianza legítima que tenemos sobre quienes manejan estos caudales, que nos pertenecen a la comunidad toda, pero meternos en la autonomía privada, meternos ya como, porque si bien se trata de proteger la competencia, porque en los casos de colusión queda claro que todos se pongan de acuerdo para rebajar precios, es una afectación, pero por ejemplo, en el caso de los regalos, que he escuchado bastante ejemplos durante la charla, pero ¿por qué ese regalo no podría ser considerado, por ejemplo, como un mérito económico? Porque igual se decía la elección de uno frente sobre otro en virtud de su mérito o su cualidad económica. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ofrecer participación en mi sociedad, en una acción, por ejemplo, que no puede ser vista como regalo, tal vez para la empresa sea de escaso valor, porque una acción que a mí no me cuesta, pero te puedo meter a ti en la sociedad, en la participación de utilidades. Entonces, por lo menos, ¿afecta realmente el bien jurídico la competencia si yo estoy ofreciendo entre particulares que de por sí el derecho penal ya debería tener un poquito de cuidado en meterse en estas relaciones de particulares, entre particulares, y qué entendemos por particular? ¿Empresa a empresa o empresa ciudadano, ciudadano a empresa? Y no sé, me cuesta un poco dibujar el bien jurídico y si cuesta dibujarlo, cuesta saber cuándo se lesiona, entonces me complica un poco esa parte, como del injusto, por qué estamos penando. Sí, es bien complejo lo que planteas porque efectivamente uno puede pensar en beneficios medios indirectos, que son los casos difíciles, ¿no? Esos son los casos difíciles que acá es imposible que los vayamos a resolver. Pero claro, quizás en el ejemplo médico el tema no se genera tanto, no hay un problema en sí porque en general los laboratorios son poderosos y probablemente para que uno anule al otro, claro, tendrían que ser estos viajes con todo pagado al Caribe, quizás, pero muchas veces los oferentes son pequeñas empresas que compiten con otras mucho más grandes. Entonces, lo que no queremos como sociedad, o por lo menos en el momento que se regula este delito, está eso detrás, es que haya personas que no puedan competir
por razones que van más allá de la calidad de su producto, o por razones que van más allá del valor al que está vendiendo el producto, sino que porque hay otro que tiene más recursos económicos o tiene una posición más fuerte, un vínculo más directo, ¿no?, con el posible comprador, que aprovecha y que provoca que los demás queden fuera. Entonces, yo la verdad es que creo que uno puede advertir casos en que la aplicación del bien jurídico es clara. O sea, si uno entiende que la competencia involucra que oferentes y demandantes intervengan basándose en este mérito económico, pienso que lo que más nos debería importar son estos pequeños sujetos que sin reglas como estas van a quedar absolutamente neutralizados. Entonces al final eso también está un poco detrás. Sí, yo lo veo así. Muchísimas gracias, profesora Laura, muchísimas gracias, magistrada, le damos un fuerte aplauso. Todos por asistir, y les tenemos un regalo, la verdad. Prometo que cuenta con todos los requisitos, solo por cortesía, es parte de la cortesía de la Universidad de la una charla. Es cortesía, ya cumple todos los requisitos, lo prometemos. Intercambiamos unas ideas, buenos términos con la Paula. ¿Qué hacemos con el regalo? ¿Cuánto vale el regalo? ¿Dónde compraste? Muchas gracias por asistir, muchas gracias a ustedes por venir a la conferencia que tenemos para ustedes. Así que muchísimas gracias y un último aplauso para todos. Quería decir, porque por mi obligación institucional, que también esa actividad tiene el patrocinio del Magíster en Derecho de nuestra universidad y que ya se inician las postulaciones para nuestras menciones 2025-26 en Derecho Penal y Procesal Penal, también en Recursos naturales y Recursos mención de naturales. empresa y trabajo. Empresa de trabajo. Ya, muchas gracias. Era un recuerdo.